Hola. Buenos días. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de hoy, luego de 2 meses, volvemos a 99 noches con el tío, digo en el bosque. Estaremos buscando recursos, y rescatando nenes y pues bueno, si eres nuevo y te llega a gustar el video o los que he subido, te puedes suscribir ya que ayuda a seguir creciendo. Y bueno, recuerden tomar agüita y empecemos con el video. Iniciando el juego me puse a talar árboles. No tanto, pero sí. Luego empecé a tirar los troncos a la fogata ya que tenía un plan. Mi plan será ir a recolectar todos los troncos de los árboles para luego tirarlos a la fogata, para luego ir a buscar carbón, una vez hecho eso salvar los niños y por último y no menos importante, llegar al día 99. Luego comencé mi búsqueda por carbón, y encontré bastantes carbones por casimente todo el mapa, tremenda suerte la verdad. Luego encontré la tienda de Doña Pelos, que me regaló algunas zanahorias y también unas semillas para plantar por todo el mapa. Sinceramente qué humilde la Doña Pelos XD. Luego fuimos de camino a la fogata, y tiré todos los carbones que encontré, y por suerte llegamos a tener la fogata a nivel 4. Me dieron ganas de hacer un mapa, pero el problema es que no tenía madera, así que fui hasta la madera. Así que fui a talar árboles, y obviamente plantando la planta para que crezca nuevo árbol porque hay que cuidar al mundo. Al fin pudimos craftear el mapa, quise mejorar la mesa pero adivinen, me faltaba más madera. Al fin ponemos el mapa y listo, ahora nos toca buscar pata de conejo. Vamos, ahora vamos a tradear con el de las pieles, a ver qué nos da. Nos acaba de dar saco bueno, ¿alguien me explica por favor por qué se cayó what? 2000 years later. Pues bueno mi gente, vamos a salvar el primer niño, está un poco lejitos pero bueno vamos allá. Me puse a charlar con los lobos de que me dé la llave para salvar el niño y ellos terminaron cediendo XD. Y bueno me puse a tomar un poquito de carne para no morir de hambre ya que siempre muero de eso XD, tomamos la llave, abrimos la puerta. Y salvamos el primer niño. ¡Abre la puerta, Patapi! Luego de salvar el niño de las garras del ciervo, me dirigí a la fogata, y de la nada apareció el ciervo. Luego de haber escapado de las garras del ciervo, pudimos rescatar a nuestro primer niño. Luego entré a una casa, para buscar algunos recursos importantes, como sillas, madera, y el ventilador viejo de mi abuela. Encontré un cofre esperando que me salga una hacha fuerte, y el cofre me terminó dando un... Luego de buscar bastantes recursos, fui a la fogata, tiré todo de lo que encontré y... me puse a craftear también cosas bastante importantes para poder orientarme mucho mejor. Luego empecé la fase 2 de mi plan, que era buscar más carbón y pues, encontré bastante, hasta peleé con lobos y todo, sumamente épico XD, y pues como se estaba haciendo tan de noche, decidí irme a la fogata ya que no quería jugármela bastante con el ciervo, y más que cuando se juega solo hay que estar bastante precavido. Al fin logramos tener la fogata a nivel 5. Luego terminé comprándome una cama. Y también mejoré la mesa, y pues nada me puse bastante alerta porque hoy iba a venir los cultistas o como sea que se llamen, y van a venir esta noche así que estuve bastante preparado.
Solo se necesita una bala. Logramos pasar la noche y eliminamos los cultistas. Llegó el vendepieles, y le di la piel de la tatarabuela del Didi, y la tradeé por una hacha buena, ya que ocupo mucha madera. Luego fui para el bosque, a buscar cosas para la fogata, ya que ocupaba rápidamente subirla al máximo porque luego se apaga. Fue una exploración bastante algo sencilla, pero bueno, al fin pudimos llegar. En serio no subió casi mente nada. Lo bueno que tenemos el procesador de la bisabuela de la tatara de mi abuela, ya que este artefacto se encarga de que si pones madera se convierta en no sé qué y pues hace que el juego se aumente. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Ya comprado, necesito muchísima pero muchísima madera, para mejorar la fogata a pura madera XD. Luego me fui al tablero para salvar el segundo niño. Sinceramente me la jugué bastante ya que 1, está lloviendo, y 2, salí sin comer nada, y son 2 desventajas bastante grandes, y riesgosos pero bueno, y cuando llueve es bastante peligroso porque me podría caer un rayo y literalmente empujarme y me hace perder. Ya casi terminaba de eliminar a los LOL. Si no me muevo, no me ve, 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 si no me muevo, no me... Me puse más quieto que una piedra XD, y recolecté todo lo que pude y fui a salvar al siguiente niño. One kiss is all it takes. Yendo la fogata me perseguía un lobo, y para rematar el búho. Al fin pudimos salvar el segundo nene, construí algunas cosas, ahora mejoraré la fogata, pondré cámara rápida, para que no se aburran XD. Ya con esto debería de estar la fogata al máximo. ¿No? Bueno gente, al fin logramos mejorar la fogata al máximo, fue bastante facilito, no me tomó ni 30 segundos, porque me tomaron más de 3 minutos. Pero bueno, luego estaré rescatando a la Yunu, pero primero voy a estar crafteando el caldero para hacer un montón de guisos. Estaré haciendo bastantes para evitar morir y poder completar las 99 noches, sinceramente no sé si las vaya a completar pero bueno esperemos que sí. Luego de hacer un buen de guisos, decidí ir a buscar el próximo niño, vamos. ¡A montar! Hasta que me di cuenta que no encontraba dónde era. Y vinieron los cultistas a quitarme mi sopa, así que les dije que me encontraba chambeando y que se alejen porque... Nuevamente miré el tablero para ir a salvar al nene. Oigan, les digo un chiste. Me perdí otra vez. Pero tranquilos. Alma que no pande el cúnico, todos mis movimientos están fríamente calculados. Mi IQ aumentó un 3% y me acordé que se podía ver dónde se localizaba en esta parte. Ahora sí vamos a rescatar el niño, me di cuenta que nomás hay 2 osos, bastante sospechoso pero bueno. Al fin nos dieron la llave XD, ahora sí. El Crow veía al niño pero no le dio importancia. Nah gente, somos bastante buenos, solamente nos faltaría un niño, entonces hagamos recuento, salvamos al cabeza de dinosaurio, la chica cabeza de tentáculos, salvamos a la Yunu, y nos faltaría la chica oso.
Debo mantenerme preparado para los cultistas que me van a atacar hoy. Comencé a pegarle al cultista de la ballesta ya que es el más peligroso de todos, siempre hay que pegarle a ese la verdad, y mi inteligencia subió un 3% más, y me acordé que tenía unos planos de troncos así que fui a buscarlos y los fui poniendo, así podía defender mucho mejor a los cultistas, o mejor dicho protegerme a mí de ellos XD. El plan funcionó, al parecer, ahora veremos qué hacemos porque se me olvidó todo XD. Y pues bueno gente hermosísima, al fin hemos logrado llegar al día 60, día 66. Y seguramente estarán pensando que oye entonces ve busca el otro niño y pues sí lo estuve pensando, pero les digo el problema. Comenzó a nevar XD, así que tuve que esperar al otro día porque si me voy a buscar el otro niño voy a estar super slow, o sea lento. Mientras tanto me puse a hacer un montón de guisos por si las moscas. Casi hago sopa de cultista XD. Hola soy Crow del futuro, me gustaría saber si te gustaría estar en un video, ya que planeaba hacer un video respondiendo preguntas de suscriptores, y cómo llegaste hasta esta parte del video significa que eres fiel seguidor, y pues quisiera que pusieras en los comentarios preguntas que quisieras hacerme y yo en un video cuando pueda voy a responder a casi todas sus preguntas, obviamente no todas estarán en el video pero voy a tratar de que estén casi todos, solamente escribe en los comentarios por ejemplo, oye Crow ¿cuánto tardas en hacer tus videos? O cuál es mi color favorito y esas cosas, y bueno sigamos con el video XD. Llegamos al día 73, y me puse a buscar más combustible para la fogata, ya que se estaba apagando, encontré algunos cosos de petróleo, algunos carbones y pues bastantes cositas, también unos troncos que no me daban nada interesante porque tengo una suerte que no entiendo. Luego me puse a buscar algo de madera para hacer el propulsor y así ir más rápido a salvar el último niño, ya que el lugar iba a estar bastante lejos supongo. En la noche iban a venir los cultistas, así que me preparé bastante bien para poder eliminarlos. Bueno ya, ahora sí gente miren para que vean que no les estoy mintiendo, me fui a salvar nuevamente el niño y se puso a nevar, así que me devolví otra vez XD, y ahora sí voy por el niño otra vez, estaba planeando sinceramente esperar que se completara a los 99 días o poner la última cama para que aumente más los días, pero preferí salvar al niño, por cierto si no sobrevivo esto recuerda darle like o dislike al video XD. Al fin vamos a salvar el último niño, ha sido bastante difícil la verdad pero aquí estamos, apenas estamos comenzando y ya me está robando el juego, esto es una mala señal chat. Aquí me puse a eliminar a los osos, tiene más vida que no sé qué la verdad honestamente, se está haciendo cada vez más de noche, bastante mala señal si viene el ciervo. Se estaba haciendo de noche, ojalá no venga el ciervo, prefiero 1000 veces el búho la verdad. Búho bonito, al menos no hay nada cerca, solo me falta un osito y ya, vamos que se puede. Hermano, ¿de dónde salió ese lobo? Esto ya no es realista, es una pesadilla. Entonces de la nada, el lobo me pegó y entré en pánico. Y el búho y las demás novias del lobo me pegaron y empezaron a perseguir todos. Y para rematar me caí en el hueco. Bueno al menos, casi completo el reto, no debí correr, es que como estaba tan pendiente, no me di cuenta que tenía la lanza. ¡Qué cosa, ¿no? Tenía pensado revivir ya que en mis tiempos eran 37 Robux para revivir, pero ahora son 200, al parecer el creador quiere que nos saquemos 200 de quién sabe dónde, pero bueno, gracias por ver este video, y se cuidan.